Sí. Qué bueno que nos acompañas este día celebrando 9 años. Nuestra iglesia, nuestra declaración de propósito es haciendo nuevo y haciendo mejor. Gracias, Sebastián, gracias. Haciendo nuevo y haciendo mejor. Y con eso queremos decir lo siguiente: nosotros creemos, tenemos una convicción firme de que Dios siempre tiene algo nuevo y algo mejor para tu vida y para tu familia. Y de hecho, por 9 años hemos estado viviendo y viendo lo nuevo y lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros e incluso para nuestra iglesia. Durante el mes de septiembre hemos estado hablando sobre el tema de visión. Y hoy, para marcar este momento, voy a hablar un poco, va a ser muy breve lo que voy a hablar del pasado, o sea, momentos marcados en nuestra historia como iglesia. Pero más que eso, yo quiero hablar sobre nuestro futuro. Les he estado diciendo durante este mes que hoy es el día que les voy a compartir nuestra visión para el año 2020. De hecho, lo que les voy a compartir hoy es la visión que guiará a nuestra iglesia por los próximos 2 años. Estamos hablando de un tema muy importante este día, pero antes de hacerlo, quiero nada más darte un breve repaso de la iglesia Westover Hills Español. Como les comenté, la iglesia Ingram Assembly, lo que ahora es Westover Hills, inició en el año 1986 y después de unos años el pastor Jim sintió en su corazón, no solamente él, sino que también otros líderes, de iniciar una iglesia, una congregación en español. Y por lo tanto, en el año 2010 tuvimos el primer servicio de la iglesia Westover Hills Español. El 12 de septiembre del 2010 tuvimos nuestro primer servicio. Ahora, nada más indicando con tu mano, ¿cuántos de ustedes estuvieron en ese primer servicio? Levanta la mano si estuviste. Paco, si hay varias personas, Rob y María, por supuesto, varias personas que estuvieron en ese. Pastor Jim, ahí estaba Pastor Jim también, qué bueno que nos acompañó el Pastor Jim. Y fue un día increíble. Tenemos una foto, de hecho, de ese primer servicio, ese primer día. Ahora, si lo notan un poco diferente, es porque era un auditorio diferente. No estábamos en este auditorio. De hecho, ese auditorio que se ve allí es este mismo edificio, pero terminaba más o menos por aquí. Pastor Jim, the old auditorium ended right about here, right? Más o menos por aquí es donde terminaba el auditorio anterior. Y la plataforma que se ve allí estaba en esa esquina de allá. Así estaba la orientación de la iglesia. Más de 1,000 personas. Y lo maravilloso de que eran 1,000 personas es lo siguiente: que la mayoría de las personas que nos acompañaron ese día eran personas de la iglesia de inglés, Westover Hills, lo que en aquel entonces era Westover Hills Inglés, ahora es Westover Hills Northwest. La mayoría eran personas de Westover Hills Inglés. En las semanas antes de ese primer servicio, ¿cuántas personas no se me acercaban a mí, se acercaban a mi esposa y nos decían: sentimos tanta alegría, tanta emoción que estamos arrancando con este nuevo servicio? Y entonces me decían: allí vamos a estar para apoyarlos. Y muchos me dijeron: yo no hablo español, muchos, pero allí vamos a estar para apoyar Westover Hills Español. Incluso muchas personas se comprometieron. Muchos sirvieron en Westover Hills Español por 12 meses, 18 meses, algunos hasta 2 años. Se comprometieron por 2 años porque éramos una iglesia nueva. Y ese tiempo que ellos sirvieron nos dio a nosotros la oportunidad de crecer nuestro liderazgo, de reclutar a personas. Y ahora casi el 100% de los que servimos en Westover Hills Español somos de Westover Hills Español. Pero si no hubiera sido por ese apoyo, realmente no hubiera funcionado. Después de eso, llegamos a otro momento muy importante, una visión, otra etapa en la visión de la iglesia Westover Hills. Y fue que el pastor Jim sintió en su corazón, junto con su equipo directivo, de ampliar lo que era ese auditorio para alcanzar más personas.
Y después, durante un lapso de aproximadamente 2 años más o menos, estuvimos en un proyecto de construcción y estábamos edificando lo que ahora es este auditorio. Por aproximadamente 2 años, nuestros servicios, tanto en inglés como en español, se llevaban a cabo en el gimnasio donde actualmente están los niños. Imagínate nada más en ese espacio tener servicios por 2 años y pico en el gimnasio. Los niños estaban en los salones de clase en la segunda planta de este edificio. 2 años y medio servicios en el gimnasio. ¿Cuántos estuvieron con nosotros cuando teníamos servicios en el gimnasio? A ver, levanta la mano. Muchos de ustedes conocieron estar allí en el gimnasio. Y después pues estaba llevando a cabo la construcción de este auditorio y llegó un momento muy especial para la iglesia Westover Hills Español. A nosotros se nos encargó la responsabilidad de comprar esta pantalla del centro que se ve aquí. Esa pantalla lo compramos nosotros, Westover Hills Español. Unas semanas antes de que estrenáramos este auditorio, Pastor Jim me llamó a su oficina. Yo fui con él y me dijo, quiero hacer algo en la iglesia de Español. Ya me lo explicó lo que quería hacer. Excelente. Apartamos un domingo, creo que eran 2, quizá 3 semanas antes de que estrenáramos este auditorio nuevo. Llegó el domingo, yo presenté el sermón del día y después dije, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al auditorio nuevo, es decir, aquí donde estamos actualmente. Y entramos aquí, estaba todo lleno de acerrín, de polvo, material. De hecho, está una foto de cómo estaba el auditorio, pero todos venimos durante el servicio. Y la primera alabanza que se entonó en este auditorio fue una alabanza en español. La primera oración a nivel congregacional que se elevó en este auditorio fue una oración en español. Aquí todos salimos llenos de polvo, llenos de acerrín, pero llenos de la bendición y la presencia de Dios. Fue un momento que marcó. ¿Saben por qué? Miren, yo les voy a decir que yo he platicado con otros pastores que la iglesia principal es una iglesia en inglés y comienzan una iglesia en español. ¿Y cuántos no me han contado y me dicen, oye, pues ahí nos tienen arrinconados en un salón donde el aire acondicionado no funciona, donde está goteando el techo? Si llueve, pobres, salimos todos bañados de ahí. Pero en esta iglesia se le dio un valor a Westover Hills Español desde el inicio. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Otro momento que marca nuestra historia como iglesia es algo que sucedió hace solamente 3 semanas. Lanzamos la iglesia Westover Hills Español Medina Valley. Algo increíble, impresionante. Y ahí está la foto. Ese es el primer servicio, hace 3 semanas. El primer servicio, alrededor de 300 personas llegaron a ese primer servicio. Fue todo un éxito. Pastor Eric y Rhoda ahí están como pastores dirigiendo ese campus. Y sabemos que la bendición de Dios descansa sobre ellos y sobre ese campus. De hecho, hay 2 personas que son de ese campus. Son del campus principal que nos vinieron a visitar hoy, ¿verdad? Sí, a la filial. Gracias por acompañarnos. Y tanta gente de nuestro liderazgo que sintieron de parte de Dios ser parte del lanzamiento de ese campus nuevo. Me alegra tanto el corazón saber que cuando Pastor Eric se fue, lo asignamos a ese campus, que no se fue solo, sino que fue apoyado, acuerpado por gente de nuestra iglesia que dijeron, captamos, abrazamos la visión de lanzar un campus nuevo. Tal vez nos incomode un poquito. Tal vez nos vamos por un tiempo de la iglesia a la cual hemos pertenecido y la que conocemos ya por años, pero sentimos de parte de Dios ser parte de esta iniciativa de lanzar este campus. Y nuestra oración, nuestra esperanza es que no sea la última vez que salga una iglesia de Westover Hills Español. Queremos ver muchas otras iglesias de Westover Hills Español.
Eso es parte de nuestro pasado, sí, gloria a Dios. Es parte de nuestro pasado, pero hoy realmente queremos ver hacia el futuro. Queremos ver qué es lo que Dios va a hacer, quiere hacer a través de nosotros, nuestra iglesia. Hoy estamos hablando de la visión 2020 y 2021. Y la pregunta que vamos a contestar este día es lo siguiente: ¿qué quiere Dios que logremos en los próximos 2 años? Como Iglesia Westover Hills Español, ¿qué quiere Dios que logremos en los próximos 2 años? Y cuando escuches la respuesta, no te va a sorprender para nada, no te va a sorprender. Y me voy a basar sobre un versículo que hemos leído ya unas cuantas veces, cuando Jesús les entregó a sus discípulos una gran comisión. Jesús ya estaba a punto de regresar al cielo, y casi lo último que le dijo a sus discípulos son estas palabras que vamos a leer, la gran comisión que está en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice de la siguiente manera: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran comisión de Jesús realmente está centrada en el versículo 20, donde Él les dice: vayan y hagan discípulos. Y durante todo este año hemos estado hablando de discipulado y de ser discípulos y de crecer como discípulos, discípulos verdaderos, entregados, comprometidos a la misión de Jesús. Entonces, cuando yo les presente la visión para los próximos 2 años, no los va a sorprender escuchar que una parte vital de esa visión es el discipulado. Hemos dicho que durante este año estamos llevando a cabo una reformación como iglesia. Hemos estado diciendo durante todo este año que nosotros queremos ser una iglesia que se enfoca en hacer discípulos que hacen discípulos. Ese es nuestro enfoque, hacer discípulos que hacen discípulos. Lo hemos estado hablando durante todo este año, y para el resto de este año continuaremos solidificando esa cultura de discipulado. Pero ahora, ¿qué quiere Dios que logremos en los próximos 2 años como Iglesia Westover Hills Español? Ahora sí, pon atención, porque te voy a leer cuál es nuestra visión, qué es lo que nos va a guiar por los próximos 2 años. Sabemos que tiene que ver con el discipulado, pero le hemos puesto una meta muy específica. Una meta muy específica a nuestros esfuerzos del discipulador. Ahora, fíjate bien, esta es la visión que nos guiará por los próximos 2 años. Fíjate bien: crecer de 150 a 500 discípulos activos para el 31 de diciembre de 2021. Lo repito: crecer de 150 a 500 discípulos activos para el 31 de diciembre de 2021. Actualmente contamos con alrededor de 150 personas que están activamente involucradas en algún proceso, algún aspecto de discipulado de la Iglesia Westover Hills Español. Eso ha sido intencional durante todo este año, pero ahora estamos viendo más allá. Actualmente, como digo, son alrededor de 150 personas, y en 2 años queremos poder decir que crecimos de 150 a 500 discípulos activos. No estoy hablando de que queremos 500 personas adicionales en nuestro servicio. Tal vez ese sea un subproducto de esta visión. Pero la visión es crecer personas apasionadas, dedicadas, comprometidas a una vida de discipulado. Una vida entregada no a una iglesia, no a una religión,
sino que al llamado del Señor Jesucristo de ser su discípulo. Nuestra iglesia será marcada, será una iglesia conocida como una iglesia que invierte su tiempo, su energía, su recurso, todo lo que tenemos para hacer discípulos que hacen discípulos. Y eso suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito, pero se requiere un trabajo. Ya has escuchado el qué, crecer, discípulos activos. ¿Por qué? Por la gran comisión que Jesús nos entregó a nosotros. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer de 150 actualmente a 500 discípulos activos? Y realmente vamos a dar enfoque a 3 prioridades espirituales. 3 prioridades que marcarán nuestros esfuerzos en estos próximos 2 años para lograr esta visión. Y las 3 prioridades son las siguientes: alcance, discipulado y liderazgo. Alcance, discipulado y liderazgo. Ahora déjame decirte que casi cada iglesia tiene en alguna forma u otra un aspecto de alcance, discipulado y liderazgo. Es parte de la vida de cualquier iglesia realmente. Pero lo que les voy a presentar es la manera en que nosotros expresaremos, llevaremos a cabo alcance, discipulado y liderazgo. Primero, cuando hablamos de alcance, estamos hablando, la palabra tradicional es evangelismo, evangelizar, ¿sí? Compartir a Jesús con otras personas, eso es evangelismo, eso es alcance. Cuando tú le hablas a otra persona de Jesús, le presentas información de la Biblia, quieres aceptar a Jesús, eso es alcance. Pero el estilo de nuestro alcance será lo siguiente, y lo vas a escuchar muy a menudo, muchas veces durante estos próximos 2 años. De esta manera llevaremos a cabo nuestro alcance. Fíjate bien: hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Eso es. Nuestro proceso, nuestra estrategia de alcance será simplemente hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen, enfatizando la palabra amigos. Lo que nosotros queremos desarrollar es un alcance relacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú y yo, todos, ya tenemos a gente en nuestra esfera de influencia que ya nos tienen cierta confianza, que ya conocen nuestra vida, saben que vamos a una iglesia, saben que somos cristianos, saben que no hacemos ciertas cosas porque somos cristianos. Son nuestros amigos. Pueden ser compañeros del trabajo, vecinos, padres de los amigos de tus hijos. Son tus amigos, ya te conocen, te tienen cierta confianza. Y nuestro punto de vista es este de aquí. Esas personas te van a aceptar una palabra de Jesús. Esas personas ya te tienen cierta confianza. Esas personas aceptarán lo que tú les vas a decir de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tienen tu amistad, ya son amigos. Y yo siento que serás de mayor impacto en las vidas de esas personas que ya conoces, que ya de hecho ya ejercitas cierta influencia en su vida, ya te tienen confianza. No te ven como una amenaza, no te ven como un peligro, te ven como un amigo, te ven como una persona de confianza. Es muy posible que una de estas personas incluso te ha dicho: oye, ¿puedes hacer una oración por mí? Te tienen confianza. O depende de quiénes son, pueden decir: oye, ¿puedes rezar por mí? ¿Sí? Algunos te lo han dicho. Ya hay confianza, hay amistad. Y yo sé que la manera más efectiva de alcanzar almas nuevas es simplemente de hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Ahora, déjame llevarte a una porción de la Biblia que sirve como base bíblica de este método de alcance. Aquí vemos a Jesús que liberó a un hombre que estaba endemoniado, poseído por un demonio. Por muchos años no lo podían controlar, no lo podían sujetar. Él vivía entre los sepulcros, él vivía una vida de oscuridad. Sin embargo, llegó Jesús.
Y en un instante Jesús lo liberó. En un instante Jesús echó fuera los demonios de este hombre. Algo impresionante que de hecho la gente de esa aldea y de esos alrededores no fueron impactados. Dice la Biblia que se asustaron y que incluso le rogaron a Jesús que se fuera de esa zona. Jesús echó fuera los demonios de este hombre. Y quiero que te des cuenta cómo reaccionó este hombre. Fíjate, Lucas capítulo 8 versículos 38 y 39 dice así: ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Quiero que te des cuenta, Jesús lo liberó. Y como estaba tan agradecido este hombre, le dijo a Jesús: yo te quiero acompañar. Y lo que estaba diciendo el hombre era lo siguiente: yo te quiero ayudar en lo que tú estás haciendo. Déjame acompañarte. Y Jesús pudiera haber aprovechado de esa oportunidad. Imagínate nada más qué efectivo hubiera sido Jesús llegar a otra aldea con este hombre y decir: este hombre estaba poseído y yo eché fuera el demonio, cuéntales lo que yo hice. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: regresa a tu familia, cuéntales a ellos lo mucho que Dios ha hecho en ti. Dice la palabra que él regresó y le contó a todo el pueblo. Ahora estamos hablando de un pueblo pequeño, no como las megaciudades que tenemos hoy en día. En esos días todo el mundo en los pueblos, todos se conocían el uno al otro. Entonces cuando él regresó al pueblo, él regresó básicamente a sus amistades, gente que ya lo conocía, y él se puso a contarles a ellos, gente que lo conocían a él. Él les comenzó a compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Y esta es una estrategia increíble que Jesús le dijo a este hombre que llevara a cabo. ¿Por qué? Porque su familia y la gente del pueblo, ellos sabían bien cómo era este hombre antes de que Jesús lo tocara. Y ahora estaban viendo el cambio tan drástico, tan radical que obró Jesús en la vida de este hombre. Y se quedaban, me imagino, asombrados. Oye, pero tú eres el que antes eras así y ahora eres así. ¿Qué pasó? Déjame hablarte de Jesús. Sabes que tú tienes amistades, miembros de tu familia, vecinos y etcétera, que saben cómo eras antes, ¿verdad? Que a veces les sacas la vuelta porque ellos te conocían antes de que tú conocieras a Jesús. Son precisamente esas personas a las cuales tú les tienes que hablar de Jesús. Y nuestra visión de crecer de 150 a 500 discípulos activos, parte vital de lograr esa visión será que tú y yo hagamos un compromiso, no con una iglesia, no con un pastor, sino que con Jesús mismo, y que digamos: yo conozco amigos que aún no conocen a Jesús, y reconozco, me doy cuenta que Jesús los puso en mi alrededor, en torno mío, para que yo les hablara de Jesús. Hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Número 2, discipulado. Hemos estado hablando durante todo este año acerca del discipulado, de ser discípulos, y de esto se trata el discipulado. Cuando hablamos de discipulado en la iglesia Westover Hills Español por los próximos 2 años, esto es lo que significa discipulado. Escucha bien. Discipulado en Westover Hills Español es lo siguiente: aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Eso es discipulado. Aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Fíjate, una porción de la Biblia, Marcos, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí está cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos, y fíjate lo que sucedió en este suceso. Marcos 3, 14 y 15 dice así: designó a 12, a quienes nombró apóstoles. Fíjate bien:
para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ahora fíjate bien, el primer propósito por el cual Jesús los llamó, dice allí, para que lo acompañaran. ¿Te das cuenta? Para que lo acompañaran. Es decir, que estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles, iban a estar con Jesús día y noche. Lo iban a acompañar en cada momento. Y el propósito de esto es que estos hombres aprendieran a ser como Jesús, que vieran el carácter de Jesús, el comportamiento de Jesús, la actitud de Jesús, la manera de pensar de Jesús. Mientras que lo iban acompañando, no era porque Jesús se sentía solito, que necesitaba amigos que lo acompañaran. No, Él los llamó para que ellos lo vieran a Él, como era Él de compasivo. Que lo vieran a Él y que dijeran: eso es el ejemplo. Él es el ejemplo de cómo yo debo vivir mi vida. Vivir como Jesús. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nuestra responsabilidad es aprender a vivir como Jesús. En nuestra vida tenemos que exhibir las características, el comportamiento, la actitud, la manera de pensar que vemos en Jesús, en sus evangelios, en sus sucesos. Tenemos que aprender a vivir como Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ejemplo. Y cada día que vivimos es un día para aprender algo más sobre cómo vivir como Jesús. Y en nuestra iglesia queremos capacitarte, queremos ayudarte, facilitarte oportunidades para que aprendas más y más. Pues cómo vivió Jesús, cómo adapto las características de Jesús en mi vida. Queremos vivir como Jesús, pero también queremos vivir para Jesús. Fíjate cómo dicen estos versículos, para que lo acompañaran, pero fíjate también cómo dice: y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Fíjate lo que Jesús estaba haciendo. Él quería que aprendieran cómo era Él, pero también les estaba enseñando cómo llevar a cabo el ministerio que Él mismo estaba haciendo. Él les estaba capacitando y enseñando cómo predicar, cómo hacer lo que Él estaba haciendo. Lo que Él estaba haciendo es dándoles la responsabilidad de llevar a cabo la misma misión que Él vino a este mundo para iniciar. Estaban viviendo para Jesús. Su vida ya no era de ellos. Sus propósitos los tenían que abandonar. Sus sueños, sus deseos, sus metas ya no eran de ellos, sino que ahora ellos estaban comprometidos a vivir para Jesús, para la misión que Jesús vino a este mundo a establecer y a iniciar. Eso es vivir para Jesús. Y como iglesia, como discípulos que somos, nosotros nos vamos a comprometer y vamos a decir: Jesús, tú viniste a este mundo, iniciaste una misión y nosotros queremos vivir para esa misión. Queremos vivir para Jesús. Lo que Jesús inició, nosotros lo vamos a continuar. El discipulado se trata de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Y eso lo vas a escuchar en los próximos 2 años. Vas a escuchar como Jesús, para Jesús. Hay que vivir como Jesús y para Jesús. Eso es aprender a ser un discípulo de Jesús. Lo tercero, liderazgo. 3 prioridades. Alcance: hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Discipulado: aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Y el tercero es liderazgo. Y nosotros daremos expresión al liderazgo de esta manera. Esto es lo que significa: invertir en el crecimiento de otros. ¿Sabes que eso es el liderazgo? Ese es un liderazgo bíblico. Ahora, tal vez el mundo, las empresas tengan una definición diferente del liderazgo, pero según lo que vemos en la Biblia,
Un líder servicial, un líder bíblico que sigue el ejemplo de Jesús, es un líder, una persona su deseo es invertir en el crecimiento de otras personas. Y esto lo vemos en Jesús. Algo impresionante. Mira, este es un versículo que la verdad todavía no logro a entender y a captar todo de este versículo. Estoy tratando todavía. Pero mira, algo que dijo Jesús. Juan, el capítulo 14, versículo 12. Esto es increíble. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores. Esa es la parte que no capto, no entiendo. Porque yo vuelvo al Padre. Ahora fíjate lo que Jesús está diciendo. Cuando yo leo el que cree en mí, yo le voy a sustituir ahí y decir el que está bajo mi liderazgo hará lo que yo he hecho, pero hará cosas mayores. Ahora, Jesús pudiera haber dicho: oigan muchachos, lo siento mucho, yo regreso al Padre, y lo que me vieron a mí hacer, bueno, qué bueno para ustedes que lo vieron, pero ya nunca se va a ver sobre esta tierra. Yo soy el único, ya no se va a ver. Pero no es lo que dijo Jesús. Dijo: lo que me vieron a mí hacer, ustedes lo van a hacer también. Wow. Pero no se detuvo ahí Jesús. Dijo: déjenme decirles algo más. Cosas mayores que lo que yo hice, ustedes van a hacer. ¿Sabes que eso es lo que marca un líder bíblico? Lo que define un líder. Que un líder, lo vemos en el ejemplo de Jesús, un líder es exitoso cuando los que están bajo su liderazgo son exitosos. Eso es lo que es ser un líder según el patrón bíblico. En la vida, en el mundo, quizá un líder tiene que destacarse, y si tiene que aplastar a otros durante la jornada, mejor, no importa, se trata de mí. Yo soy el que tengo que destacarme, yo tengo que sobresalir. Pero según el ejemplo de Jesús dice: no. Si tú quieres ser líder, otros, los que están bajo tu liderazgo, no es que solamente van a crecer, sino que te tienen que superar. Y como líder uno dice: mi mayor deseo en todo este mundo, en la vida, en esta iglesia, no es que todos me vean a mí, sino que yo pueda invertir en el crecimiento de otros a tal extremo, a tal grado, que ellos me puedan superar a mí. Que se desarrolle, se desate aquí una cultura, un deseo dentro de cada uno de nosotros. Yo quiero invertir en los demás. Yo quiero invertir, yo quiero dar de todo lo que yo tengo para que esa persona, ese joven adulto, para que crezca. Y no solamente que crezca, sino que me supere a mí, que alcance cosas mejores que yo he alcanzado. Eso es ser un líder según el patrón bíblico. Y en Westover Hills Español ya estamos elaborando planes para establecer un desarrollo de liderazgo. Y como equipo pastoral tenemos muy en mente, estamos conscientes de lo siguiente: no se trata de nosotros, no se trata del pastor Mario, no se trata de ninguno de nosotros. Queremos ver tu crecimiento. Queremos que tú nos superes. Queremos verte y invertir en ti todo lo que tenemos. No detendremos nada. Todo lo que hemos aprendido en nuestra jornada de crecimiento espiritual, te lo vamos a compartir. Vamos a invertir en tu crecimiento. Y fíjate, invertir en otra persona tiene que ser algo intencional. No puede ser casual. No puede ser de pura casualidad. Es algo intencional, que tú dices: esa persona necesita crecimiento y yo le puedo dar algo. Voy a invertir en el crecimiento de esa persona. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos dio ese mismo ejemplo, que Él estuvo enseñándoles a los discípulos. Y llegó ese momento, y les digo que aún no logro captar todo el impacto, la implicación de lo que Jesús dijo. Pero Él les dijo: van a hacer las cosas que yo hice. Pero ¿saben qué? Cosas mayores aún.
harán. Y saben, miren, yo quiero ser ese tipo de pastor. Yo quiero ser ese tipo de líder. Invertir en tu crecimiento y decir, mira, mi anhelo, mi deseo es darte todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo conozco, para que tú crezcas, para que tú me superes a mí. No me importa. Yo no estoy en esto para exaltarme a mí mismo, para ascender, para escalar. No, yo quiero ver tu crecimiento. Y miren, amigos, aquí estamos como iglesia, ya a punto de arrancar con esta visión, y estamos tratando con literalmente asuntos de vida y de muerte. Y yo estoy para retarlos y desafiarlos. Miren, si no avanzamos esta visión, si no nos comprometemos a alcanzar, a discipular y a desarrollar líderes, miren, mi pregunta es esta: ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo en este lugar, en esta iglesia? Si no estamos aquí para avanzar la misión de Jesús, ¿a qué estamos jugando? Esto no es un juego. Estamos involucrados en el trabajo más importante, literalmente, de toda la historia de la raza humana, porque hay almas que cada día se están perdiendo sin Jesús. Y llegó el tiempo para nuestra iglesia, que seremos una iglesia que hace discípulos, que hacen discípulos. A través de estas 3 prioridades espirituales: hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen, aprender a vivir como Jesús y para Jesús, e invertir en el crecimiento de otros. Yo sé que todos, al involucrarnos en estas 3 prioridades, avanzaremos la visión. Y el 31 de diciembre de 2021 diremos: crecimos de 150 a 500 discípulos activos. Que toda la honra y gloria sea para Él. Para Él. Y lo que ahora yo te quiero pedir es lo siguiente. Lo hemos estado diciendo durante todo este mes. Fíjate bien, esta es tu parte. Abraza la visión y avánzala con nosotros. Abraza la visión y avánzala con nosotros. Haz tu parte. Lo he dicho en otras ocasiones, pero mira, si tú no puedes abrazar y avanzar esta visión dentro de unos meses, te vas a sentir muy fuera de lugar en esta iglesia, porque lo único que vamos a estar haciendo es dando atención a hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen, a aprender a vivir como Jesús y para Jesús, y a invertir en el crecimiento de otros, porque tenemos una visión. Y miren, yo sé que la bendición y el favor de Dios descansa sobre esta visión, no porque yo o el equipo pastoral, no porque la elaboramos nosotros, sino porque es la misma comisión de Jesús: hagan discípulos. No tenemos que indagar más. No tenemos que orar si esta es la visión correcta o no. Jesús ya lo dijo: hagan discípulos. Y ahora nosotros simplemente estamos diciendo: sí, Señor.